final tienes tu propia newsletter que ya tiene un tiempo. ¿En qué momento decidiste abrir Fleet Street? Que antes pasamos tu enlace. Alguien se ha suscrito, por cierto, a tu newsletter que quería leerte, por lo tanto, más uno. Así que, Sí. Pero, ¿en qué momento decidiste abrirla? pues mira, yo Fleet Street la abrí, o sea, yo me gradué en el 2020, fue también un momento yo me había ido a Boston a estudiar el Ujú. último semestre de la carrera, cuatrimestre, y bueno, luego cuando volví, no sé por qué me entró mucha prisa por encontrar trabajo. Yo pensaba que tenía que meterme ya en la rueda del mundo laboral, que no podía parar, no sé por qué, porque ahora lo veo con distancia, con 2 años de distancia solo, y veo que tal vez no tenía tanta prisa. Entonces comencé a trabajar por un contrato de prácticas que conseguí hacer con la universidad en una startup de traducción que estaba en Bilbao. Yo vivo en Barcelona, así que era teletrabajo y básicamente hacía de creadora de contenido. O Ujú. sea, llevaba la web, llevaba las redes sociales, un poco todo lo que tuviera que ver con contenido, mujer orquesta, aprender de forma autónoma a sacar las cosas. Lo que comentábamos, ¿no? Cosas que no te han enseñado como tal en la carrera y que tú tienes que aprender a hacer y sacar adelante. Entonces comencé a trabajar allí y estuve, pues eso, comencé en junio y en diciembre me empezó a venir mucha inquietud de que esto lo contaba en el primer número de la newsletter. De hecho, yo decía, y recojo las palabras que usé en ese entonces, que de 30 días que tiene el mes, 25 estaba contenta con lo que hacía, tenía trabajo, bla, bla, y otros 5 estaba muy inquieta, Ajá. porque yo pensaba, a ver, he salido de la carrera de periodismo y no estoy ejerciendo el periodismo. Y entonces, en diciembre, leyendo, es que esto no lo he dicho nunca, pero leyendo un libro de Carmen Laforet, nada, pues de repente leyendo me vino la idea de que quería hacer una newsletter de periodismo. Que también yo en ese momento veía que la gente hacía newsletters, Sí. veía la newsletter de Janira Planes, de Travel Season, la newsletter de la Weekly, de Emilio Domenic, que me encantaba, y veía que la gente se empezaba como a montar en esa ola, o en ese momento antes, y yo pensaba, es que esto no es para mí, o sea, a mí me encanta el formato escrito y es en el que más cómoda me siento seguramente, pero pensaba que no encontraría el nicho de especialización, ¿no? Del que poder hablar. Y cuando me vino esa idea pensé, es que la tengo que llevar a cabo. Y eso fue en diciembre del 2020 y hasta marzo del 2021, o sea, unos 3 mesecitos, me los tomé para pues pensar el nombre, la estructura la tenía súper clara, o sea, en diciembre tal cual me vino la idea, ya tenía Sí. las 4 secciones de las que se compone Fleet Street y así fue. Sí que es verdad que tardé 3 meses en lanzar la newsletter, porque pensé que el primer número es como que tú sientas un precedente, ¿no? O sea, en el primer número ya estás mostrando lo que vas a dar, no en este primer número, sino en todos los que Claro. vengan. Entonces, fue un poco costoso decir, lo estaré haciendo bien. O sea, yo quería de verdad que a la gente le gustara y en ese momento ya te digo que yo no tenía nada de seguidores en Twitter, o sea, no me conocía a nadie. Pues que ahora me conoce un poco más de gente, tampoco mucha más, ¿no? Bueno, alguna más sí, pero quiero decir que no era nada conocida y que no tenía la gente por qué suscribirse. Pero tal cual publiqué el primer número en el 7 de marzo del 2021, como que la gente empezó a darle retweet, se empezó a compartir, me llegaron muy buenas palabras y fue como, o sea, yo estaba como con el ordenador viendo que me había retuiteado gente que yo admiro y es como, o sea, es que estaba temblando, el plan, wow, ¿sabes? Estaba muy Sí, sí. emocionada. Y ahora, un año y medio después de que te surgiera esa idea, ¿qué balance haces? Más o menos, si digamos que esto es medio mandato, ¿qué balance haces de Fleet Street? Mi mandato es súper positivo, o sea, estoy muy contenta, creo que la newsletter ha crecido un montón. Mira, el primer número, el 7 de marzo, se suscribieron, creo que alrededor de 150 personas, creo, que para mí ya era como un hito, Sí, sí, porque es sí, verdad claro. que se suscribieron tal vez, no sé, el 10%, 15, 20%, no lo sé, era gente que yo conocía, o sea, pues profesores de la facultad o compañeros de clase o mis padres o lo que fuera, ¿no? Y ahora estamos en 2.500 suscriptores. Que claro, eso para mí es como, qué guay. De hecho, o sea, es que tengo más suscriptores en la newsletter que seguidores en cualquier red social, ¿no? Entonces es como les interesa el contenido que hago y la verdad es que estoy muy contenta. Sí que es cierto que el crecimiento como tal he ido notando que había picos, ¿no? Sí, Dependiendo del tema que tratara, claro. pues a la gente tal vez le gustaba más, ¿no? Y se viralizaba, bueno, viralizaba en los términos que yo manejo, en los números, que lo que decía tampoco son súper altos, pero sí, sí, o sea, depende de los temas, pues había un pico y de repente se suscribían 80 personas en un día.
y eso pues se nota, ¿no? En esa curva de Sí. crecimiento y está súper bien. ¿Y con qué temas tú notas que creces más? Porque al final siempre lo vemos en las redes sociales, ¿no? Puedes hacer una newsletter o puedes hacer 3 newsletters muy interesantes, pero hablando de cosas más de nicho, que de repente tocas un tema medio viral o que suscita polémica y la gente como que empieza, tanto en una newsletter como en TikTok y demás, que tú dices, pero si hay contenido más interesante y justo van a lo que es más que genera debate, que genera salsa. ¿Tú en qué lo has notado? Totalmente. Mira, como temas, creo que el primero que fue así como pico pico fue uno que traté el año pasado, Ajá. a finales del año pasado, que era un debate sobre ambición o calidad de vida. Y fue, o sea, porque muchas veces también para la gente que no conozca Fleet Street, yo hablo obviamente sobre periodismo, Sí. sobre comunicación, pero siempre siguiendo las inquietudes que yo en ese momento tal vez tengo, lo que está pasando, ¿no? Alrededor. Y en ese momento, pues fue una cena que tuve con mis amigas de la facultad que hablamos mucho de estas cosas, de qué está pasando, de cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Dentro de esta industria. Y fue una cena que estábamos hablando, pues una decía que iba a dejar su trabajo en una agencia de noticias y que se iba a ir a cubrir, pues hacer un reportaje de refugiados climáticos fuera, ¿no? En ese momento era Latinoamérica, ahora ha cambiado de destino. Luego otro se había pasado la comunicación corporativa y nos animaba a pasarnos. Otra que estaba pagándose el máster, o sea, era como, ¿qué estamos haciendo? Y surgió ese debate de decir, o pringo ahora, y pringo y le echo horas y cobro una mierda y demás, y consigo ese puesto en la redacción que yo quiero, o yo no estoy dispuesta a pasar por el aro, dejo el sitio en el que estoy y me espabilo yo o ya veré lo que hago, ¿no? Y entonces ese debate que surgió, pues claro, a mí pues me inquietaba mucho porque, jo, yo también lo pienso y creo que también lo puede pensar mucha gente, ¿no? Y así fue, y lo relaté tal cual en primera persona, contando estos ejemplos de mis amigas, hablando un poco, también una suscriptora me había escrito un día contándome un poco esa disyuntiva personal que ella también tenía con su trabajo y demás, y así fue, y entonces ese, por ejemplo, pues resonó en mucha gente, el mensaje resonó en mucha gente, y también se suscribió gente que no únicamente estaba metida dentro del Claro. mundo de la comunicación, y ya me lo comentaban, te he leído a través de esto, me parece muy interesante. Y ahí, pues eso, se suscribieron. Y también me gusta como tocar más esos temas, pues que tal vez puede pasarle a cualquier persona que no solo ejerza el periodismo o la comunicación, sino pues cualquier otra profesión. Luego también se viralizó, bueno, digo viralizó, pero Sí, no, no, claro, funcionó, se viralizó para lo que es tu audiencia, sí, claro. funcionó muy bien un tema sobre horóscopos y pasatiempos dentro de los medios de comunicación, porque yo, o sea, es que a veces también son temas anecdóticos o son temas curiosos, que es Justo. como, pues, ¿quién escribe los horóscopos en los medios o quién hace los pasatiempos? Y hablé con 3 personas. Una persona que escribía, Liz Gaibar, que escribe los horóscopos en El Salto, Natalie Sanoja, que hace pasatiempos en El País, y Mike Medianoche se llama, es su nombre como de guerra, que hacía horóscopos en un medio y se los inventaba. Y él lo decía que se los inventaba. Y entonces es muy interesante, ¿no? Tener esos diferentes puntos de vista y tal vez es algo que no lees, pues tal vez estás más habituado a leer en temas de medios de comunicación, la gente de a pie o cualquier cosa, pues qué tal medio, o sea, qué tal grupo de Claro. comunicación ha comprado este periódico o que no sé cuántos han conseguido no sé cuántos suscriptores, pues este tema que es tal vez más curioso, dices, ay, pues no lo encuentras en otro sitio, ¿no? El tema de relevo, por ejemplo, pues fue también, hablar con Fermín, fue, esa semana salió relevo, que a mí lo conté, la información deportiva no me interesa nada, o sea, es que me interesa un churro, pero empecé a ver cómo se comunicaban en redes sociales y pensé, qué divertido, o sea, cómo usaban TikTok tal, con memes, con formas de hablar que tenemos la generación Z, no lo tiene, Justo. no lo tienen mis padres, ¿no? Entonces me pareció súper interesante y ahí también gracias a Fermín y al equipo de relevo que, vamos, me atendieron súper rápido y esa misma semana fue la entrevista, Sí. preparar la newsletter y demás. Y entonces ese momento, claro, con que acababa de salir relevo, pues a la gente le interesó mucho leer ese fin de semana cuál era la estrategia, ¿no? Que iban a seguir. Entonces son temas a veces, pues eso, tal vez más curiosos o con los que la gente